porque estamos en comunicación con un candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, una persona que está acompañando a Patricia Bullrich en su campaña, y estamos en comunicación con Nicolás Massot. Nicolás, un gusto. Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, te dan la bienvenida. ¿Qué tal, Alejandro? Ignacio, ¿cómo andan? Muy bien, muy ¿Qué bien. tal? Con Ignacio, que va a querer charlar largo y tendido con vos. No, lo de tendido no, con Nicolás no. Claro, sí. Este, no, primero, Nicolás Massot accedió a hablar por este programa, según me dijo, voy a abrir, a romper mi silencio. Y es cierto que Nicolás Massot pertenece a la noble raza de los políticos que no son charlatanes. Más bien hacen cosas y trata de que se entiendan bien y construir política. No lo vas a ver a Nicolás blableteando por los medios, cosa que sabría hacer muy bien, porque él viene de una familia y tiene una prosapia comunicacional, diría yo, pertenece de paladar negro, porque su familia ha sido constructora de medios, su padre ha sido una figura central en la política de comunicación de la Argentina contemporánea. Bueno, no voy a decir mucho más, pero si él tuviera que agarrar un fierrito, sabe cómo hacerlo, dónde, con quién y contra quién. Bueno, buen día, Nicolás. Quería comentar con vos, en este momento de incertidumbre, de ceguera entre las PASO y las generales, como ocurre en todas las elecciones, yo quería hablar con un candidato, porque yo no quiero hablar con un candidato a presidente, quiero hablar con un candidato que para mí es muy importante, porque más solo vamos a decir una frase para que podamos avanzar en la charla. Es PRO línea fundadora. Es un hombre que construye el PRO de Córdoba, está en la fundación del PRO como fuerza política nacional, es fundamental en el 2015, presidió el bloque del PRO en el mandato de Menem y fue protagonista de las grandes proezas de Cambiemos en el Congreso, que logró gobernar siendo una minoría como si fuera una mayoría. Y eso para mí era de las cosas que van a quedar en el activo político de ese gobierno. Yo desmiento, yo no voy a negarle a Macri cuando dice que él fracasó. A lo mejor él fracasó, porque no religió, pero creo que su gobierno no fue un fracaso. No se lo voy a medir por la economía, porque por la economía no voy a medir nunca a nadie en la Argentina, porque a todos les va a comer la mano. Yo los mido por la política, que es en última instancia por lo que los votan y por lo que están en carrera. Porque plata gana cualquiera. Cualquier contador se hace un morral, ¿no, Nicolás? Bueno, gracias Ignacio, primero por tus conceptos en la introducción. Sí, efectivamente, yo comparto con vos, creo que el gobierno de Cambiemos entre el 2015 y el 2019 tiene mucho para ser reivindicado y también creo, al igual que vos, que el análisis o el balance que se hizo a posteriori fue bastante injusto, entre otras cosas porque en vez de poner el foco tal vez en lo que nosotros no hicimos o no nos animamos a hacer, la crítica posterior fue que nosotros nos tocó lidiar con un peronismo irresponsable, en palabras del expresidente, y la verdad es que yo en honor a la verdad debo decir que mi experiencia fue todo lo contrario, y que la Argentina en esos años pudo avanzar en muchos temas precisamente por tener representantes en el Congreso provenientes de provincias gobernadas por el justicialismo, que no solamente lo hicieron con mucha responsabilidad, sino proactivamente tratando de mejorar las propuestas que nuestro gobierno envió al Congreso. Así que Bueno, comparto. uno de los grandes momentos de la Argentina legislativa contemporánea es cuando el peronismo, que tenía que resolver su crisis, yo no creo que ni que hubo que arrastrarlo a eso, ni fue una implosión, se divide en dos bloques en el Senado y en tres bloques en el Congreso, en diputados. Y eso facilita un debate legislativo en el interés público de las provincias que alcanzan institutos que los llevan a que en 2022 terminaran todos el ejercicio con el superávit fiscal, la recuperación de las rentas, los consensos fiscales que si bien se fueron degradando o diríamos, modificando a la baja,
siguen vigentes. El objetivo de baja del déficit es hoy un objetivo colectivo de la Argentina. No hay partido político que no lo reivindique. Y yo creo que la agenda económica, aún la agenda económica propuesta por Cambiemos en el 2015, produjo un triunfo cultural que hace que hoy Milei, Bullrich y Massa en ese punto tengan las mismas, diríamos, objetivos políticos, con distintas formas, distintos estilos, etc. Pero bueno, no estamos acá para hablar bien de nadie. Vamos a hablar más de alguien. No, me interesa tu presión, tu experiencia hoy como vos estás localizado en qué lugar de la lista de diputados. Bueno, fui en tercer orden en la lista de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, detrás de Cristian Ritondo, y ahora en la lista general voy en quinto lugar detrás de Miguel Pichetto. ¿Crees que la radiografía de los... A lo mejor te llevo un tema mío, muy mío. Yo estoy dudando de que la radiografía de las PASO sea un anuncio de lo que va a pasar en la general. Lo miro por la mala suerte de Milei en Río Tercero, cuando no tenía nadie, ganó el presidente, nadie enfrente, y cuando tiene a alguien que le disputa el distrito, sale tercero y mal. Y esta idea de que ganó en Salta sin hacer campaña, lo cual le da a mi juicio, una característica de triunfo casi televisivo, que no sé si se va a reproducir en el voto del... No digo que vaya a cambiar del todo, pero no, yo tengo mis dudas. Bueno, sí, claramente ahora hay algo cualitativo que cambia, ¿no? Que es que dentro de su base electoral hubo mucha gente que lo votó aún bajo la expectativa de que él fuera a salir tercero y que probablemente no llegara a entrar en la definición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fue un voto no pensando que efectivamente lo estaban poniendo de presidente, sino que estaban canalizando una frustración acumulada, una impotencia que refleja la impotencia que ha tenido la clase dirigente en reencauzar el rumbo de la Argentina y demás. Ahora, lo que cambia cualitativamente, que no estoy diciendo que vaya a perjudicarlo necesariamente, pero creo que es un elemento nuevo, es que efectivamente el que concurra a votar en octubre ya sabe que Milei puede ser presidente, que no es un mensaje, que no es un catalítico, no es una forma de enviar un mensaje ni nada. Es alguien que tiene que tener la certeza no solamente de sentirse reflejado, de estar de acuerdo con los enunciados de Milei, sino imaginándose que él puede estar el 10 de diciembre dirigiendo los destinos del país. Y creo que esa diferencia cualitativa puede generar cambios de comportamiento. Ahora, yo no quiero despegarme de la experiencia del candidato, me interesa porque además los oyentes tienen pocas oportunidades de escuchar a un candidato hablando como candidato. Tu esfuerzo, por ejemplo, vos sos un hombre que hiciste una tarea política muy importante en un distrito complejísimo como es Córdoba, y ahí te fue bien. Luego has vuelto a tu distrito, que es la provincia de Buenos Aires, estás en Tigre de concejal, terminás ahora tu mandato, y estás haciendo la política de candidato en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. ¿Dónde está qué hace un tipo que busca votos allí? Un hombre de la oposición. ¿Dónde está el tesoro? En general, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de muchas otras provincias, tiene una cultura de votar simultáneamente todos los órdenes, ¿no? Desde presidente hasta intendente, pasando por gobernador. Y eso, la ventaja que tiene eso al momento de organizar una campaña, y como preguntás vos, al momento de entender cómo juntar apoyos y eventualmente votos, tiene que ver con un trabajo muy mancomunado con los candidatos a intendentes locales. Yo, por supuesto, lo hice particularmente en Tigre, pero estuve mucho, y te diría más, en el interior de la provincia que en el conurbano, acompañando
las diferentes listas de candidatos, en donde obviamente son dos realidades muy, muy diferentes, la de la Ruta 6 para afuera que de la Ruta 6 para adentro, ¿no? Digamos, una agenda como la que pude tener en la cuarta sección electoral, que es el oeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, para que se entienda, Junín, Chacabuco, Lincoln, Rivadavia, bueno, es una agenda mucho más vinculada a la producción agropecuaria, a la lechería, a la industrialización de los lácteos, a la industrialización de granos, a la ganadería, muy diferente, por ejemplo, a la agenda que uno puede ver tal vez en Mar del Plata, en Miramar, o en Villa Gesell, muy vinculada al sector turístico y a las posibilidades de desarrollo en gastronomía, oyéndote un poco más para Tandil, en el desarrollo de servicios y de servicios informáticos. Es una provincia muy heterogénea, pero en parte por la idiosincrasia y en parte por lo que nuestra fuerza política representa. Las campañas suelen estar muy ligadas a los temas laborales y productivos. Distintos, por supuesto. Te preguntaba, hay una tendencia, por algunas explicaciones que me han dado algunos campañólogos, de que en la provincia de Buenos Aires lo que tira son las puntas de la que tira candidato a gobernador o presidente y a intendente. Perdón, sí. Presidente e intendente. Y no gobernador. Por eso la lista de Santilli, la gente que la plataforma había como marcado en rojo el nombre de Santilli para que se advirtiera más. ¿Cuál es tu percepción? Vos que ya tenés una experiencia. ¿Es así? ¿Es posible cortar esa secuencia o no? Sí. Digamos, es así, objetivamente es así. La gente pondera más al presidente y al intendente. Diría en el conurbano más al presidente y en el interior de la provincia más al intendente. Pero la verdad es que han habido excepciones y sin duda la elección de Santilli en ese sentido es una excepción porque ha logrado un corte de boleta, digamos, con pocos antecedentes, aunque le haya tocado perder. Pero, por ejemplo, muchos de los candidatos a intendente que lograron imponerse de la lista de Larreta y Santilli, lograron imponerse gracias al corte de Santilli. Es decir, ellos recibían ya una boleta que por ahí había perdido en la categoría presidente de Larreta contra Bullrich, pero que ya en el tramo a gobernador había dado vuelta a la elección. Es decir, el corte había sido tan grande que había logrado revertir esa elección presidencial, y entonces el candidato intendente ya recibía una boleta ganadora. Es decir que paradójicamente Santilli pierde la gobernación, pero gracias a la campaña de Santilli muchos candidatos a intendente que iban en la lista de Rodríguez Larreta y de Santilli lograron imponerse y son hoy los candidatos de Patricia Bullrich. Para vos, tu experiencia legislativa te convierte en uno de los dirigentes del PRO del nivel nacional que mejor conocen el país, porque los años del Congreso y de organización del partido te ha dado una experiencia que otros dirigentes no tienen. ¿Vos le das importancia a la movilización que puedan hacer los gobernadores en la presidencial, habiendo la mayoría ya cobrado en sus elecciones anticipadas? Esto es personal mío, yo imagino por dónde puede crecer cada cual. Por dónde puede crecer Patricia, por dónde puede crecer Massa, por dónde puede crecer Milei. Y me da la impresión de que si los gobernadores hacen una presidencial para alguien, le pueden dar una mano, y quizá no se la van a hacer para Massa, pueden hacerla para otro. Es fantasía, pero o es inocuo, es un recurso no renovable, que está hundido y que no se puede hacer. Ni una cosa ni la otra. Inocuo no es, pero sí hay que tratar de no sobreestimar ese efecto. Digamos, si uno se imagina, digamos, por poner un ejemplo, en Salta, en donde Milei sacó 52% de los votos, 25 creo que sacó Massa y 24 junto con el cambio, fue una cosa así, o 22. Bueno,
uno podría imaginar que una campaña más activa del peronismo local pueda ayudarlo a Massa a llegar de 25 a 30, pero nunca va a cambiar el sentido de la elección. Quiero decir, no es inocuo para nada, pero tampoco es definitorio. Donde sí puede haber algún efecto más importante es en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Kicillof no tuvo una primaria y muchos intendentes del conurbano tampoco tuvieron primaria, de manera que no tenían nada en juego muy relevante en agosto y sí tendrán algo en juego, que va a ser su propia reelección en octubre. Puede ser que ese interés particular de ellos, al estar en la misma boleta, pueda traccionar alguna mejora. Pero la verdad es que el peso creo que es bajo y se lo pone el descalabro económico creciente, ¿no? Y respecto de Patricia Bullrich, no hay que buscar el crecimiento en otro lugar que no sea en el propio elector que comparten potencialmente Javier Milei y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich tiene que interpelar al votante de Javier Milei, no en un sentido ideológico ni en el rumbo de las políticas públicas trazadas, que son bastante similares, por cierto, sino en términos de la factibilidad o de la efectividad de lo que cada uno propone, no solamente en términos técnicos o en términos de la experiencia de gestión de los equipos, sino también en términos políticos, porque vos bien relatabas los inicios o la gobernabilidad que nosotros obtuvimos en el Congreso. Gobernabilidad tienen todos los gobiernos en el inicio. Cuando los gobiernos llegan legitimados popularmente, yo no conozco antecedentes, salvo lo testimonial que el kirchnerismo fundó bajo ese lema de cuanto peor mejor en el 2015. La verdad es que la gran parte del peronismo ha sido siempre responsable y también va a ser responsable Juntos por el Cambio eventualmente. Ahora, cuando la legitimidad popular se te corre, y en la Argentina se corre bastante rápido, y yo creo que Milei tiene un flor de problema en ese sentido, que ahora voy a repasar. Cuando se te corre la legitimidad popular y vos no tenés una fuerza política propia que aguante las malas, digamos, ahí es donde los gobiernos pierden toda iniciativa. ¿Y por qué digo que Milei tiene un gran problema en eso? Porque Milei tiene una combinación en su base electoral bastante particular. Si Milei logra hacer todo lo que dice y en la velocidad en la que lo dice, que es un gran signo de interrogante, pero suponiendo que lo logre, va a tener un enorme problema de legitimidad porque una gran parte de su electorado no tiene ni la más remota idea el empobrecimiento que va a sufrir al tomar esas medidas. Hay un efecto engaño al pensar que la dolarización ocurre al tipo de cambio actual y que corta con la inflación sin que haya un efecto de una merma gigantesca en el poder adquisitivo de las personas. Eso la gente no lo reconoce, no lo entiende y lo va a sufrir eventualmente empezado un eventual gobierno. Ahora, ahí va a tener una merma de la legitimidad si las cosas las puede hacer. Y si las cosas no las puede hacer, que también es alguna probabilidad, va a sufrir una enorme merma de legitimidad por la parte de su electorado que solamente lo vota porque él dice que va a hacer eso. Es decir que, tanto ante un éxito como un fracaso, él va a tener un problema de legitimidad social muy temprano. Ahí es donde Patricia Bullrich tiene la ventaja, no porque no le vaya a ocurrir eso, porque no es que Milei va a ser el culpable o sea el culpable del descalabro económico y de los efectos que puedan tener ciertas correcciones macroeconómicas, pero lo que sí tiene Juntos por el Cambio, a diferencia de La Libertad Avanza, es precisamente esa musculatura política en gobernadores, en intendentes, en diputados y en senadores, que pueden hacer que un gobierno permanezca activo y continúe con su plan de gobierno, aun cuando tenga grados bajos de legitimidad social. Bueno, un placer y gracias por el llamado. Que hayas roto el silencio para este programa es un honor. Un placer, lo hago por los amigos. Un abrazo fuerte, Nicolás. Hasta luego.